Óscar Valderas, ¿cómo estás, Óscar? Pues vaya últimas horas, ¿no? Ni siquiera 24 horas. Vaya últimas horas con estas revelaciones, pero también con este golpe que el gobierno de Estados Unidos da al cártel de Sinaloa. ¿Cómo lo ves? Querido Carlos, buenas tardes. Pues mira, yo te diría que se trata de la detención del siglo. Por supuesto, mediáticamente el Chapo Guzmán tenía un peso propio. También, pues porque era un capo que desafiaba a las autoridades con un estilo de vida ostentoso, le gustaba mostrarse, festejaba sus logros, como haber aparecido en la revista de Forbes en el escaño 701, en la lista de los millonarios. Y el Mayo, pues era una figura mucho más discreta, bajo perfil, quien había apostado a que moriría de manera natural en la sierra fuera del alcance del brazo de la justicia. Pero, sin duda, esta detención es mucho más relevante que la del propio Chapo Guzmán. El Mayo Zambada es realmente la detención del siglo, por lo que implica, y además porque a pesar de sus 76 años, todavía tenía un control importante en el tráfico de drogas, no solamente en México. La DEA había ubicado que sus células criminales se expandían hasta por más de 30 países, en Europa, en Asia, en África y hasta en Oceanía. En Nueva Zelanda, por ejemplo, había constancia de operaciones del cártel de Sinaloa, más bien ligadas al propio Mayo Zambada. Y a pesar de todo eso también, de su edad, incluso los rumores de una salud mermada por un problema en los riñones, por diabetes, incluso por un supuesto long COVID que le dio y que tuvo que aguantar en la sierra, en una zona de altitud. También tenía el mando de varios brazos armados, los más grandes, las flechas MZ, que libran una importante batalla muy violenta contra el cártel Jalisco Nueva Generación en Zacatecas, en Durango, en San Luis Potosí, pero también tenía a los rusos, a los mayitos, así que bueno, toda una fuerza no solamente de venta de droga, de trasiego de fentanilo, sino también de muchos mercados criminales que hoy quedan acéfalos y que seguramente veremos en las próximas horas. El reacomodo, además un reacomodo me parece que podemos esperarlo casi violento, porque la información que tenemos hoy hasta el momento es que no se trató, como lo pensamos originalmente, de una entrega pactada, sino de una traición de altísimo nivel que sin duda tendrá consecuencias importantes. Y la gran pregunta es, ¿qué pueda pasar? Porque todo el mundo ha retrotraído la entrevista que el Mayo le dio a Julio Scherer hace 14 años, diciendo que, palabras más, palabras menos, estando él o no, las cosas no iban a cambiar mucho. ¿Será esto factible? O he visto tus publicaciones en las redes sociales, Óscar, diciendo cómo estaban enfrentadas las facciones. Normalmente cuando ocurre así en reacomodos, porque el negocio continúa, ¿qué podría pasar con el cártel de Sinaloa? Yo creo que el Mayo tenía muy claro que efectivamente su detención no cambiaba en gran medida al país. México no va a ser un país más pacífico o los niveles de violencia no van a disminuir a partir de esta detención. Eso lo podemos tener casi de manera asegurada. ¿Qué sí va a pasar? Seguramente, bueno, este cambio del reacomodo de fuerzas. Los dos chapitos que quedan libres, Iván Archibalo y Jesús Alfredo, se vuelven los grandes ganadores, los que detentan la estructura criminal que dejó su padre y hacen a un lado a la vieja guardia. Le han ido restando poder a Rafael Caro Quintero. Están enfrentados con su tío, el guano, Aureliano Guzmán Loera, el hermano mayor del Chapo Guzmán, y dejan en este momento fuera de la jugada al Mayo Zambada. Yo creo que ellos van a concentrar los grandes negocios, además con una diferencia importante. A diferencia de los grandes capos sinaloenses que venían de la sierra, que tenían una instrucción académica muy baja, la mayoría acabó hasta tercero de primaria, los chapitos han crecido en los mejores colegios de Culiacán, conocen perfectamente cómo se hacen negocios internacionales, tienen una mirada global del mercado de las drogas y van a convertirse prácticamente en los CEOs del crimen organizado. Y por otro lado, el Mayo Zambada era, digamos, la barrera de contención que impedía que el cártel Jalisco Nueva Generación llegara a la frontera norte, que ha intentado tomar, por ejemplo, ciudades importantísimas para el trasiego de drogas como Nuevo Laredo, Matamoros, Reynosa. El Mayo Zambada de algún modo era esa barrera que les impedía un avance importante y hoy no queda claro si una vez que este gran capo legendario ya no se encuentre en circulación, esto facilitaría que el cártel Jalisco Nueva Generación pudiera llegarse a las ciudades fronterizas con Estados Unidos y eso que desatara mucha más violencia. Pero bueno, como tú bien dices,
No han pasado ni 24 horas y apenas yo creo que vamos a conocer las consecuencias de esta detención de altísimo nivel. Caray, pues sí, interesante, ¿no? Ahora a ver también qué va a ocurrir, por lo que escuchábamos, tanto el Mayo como el hijo del Chapo, Joaquín Guzmán López, van a enfrentar procesos, pareciera, en diferentes territorios, de principio, en diferentes territorios, aunque todo indica que podría seguir quizá esto, la misma ruta que el Chapo Guzmán y que esto termine en un juicio allá en Nueva York. Es muy probable, incluso hace apenas unos meses se actualizaron los cargos criminales contra Ismael El Mayo Zambada y se actualizan en la corte del juez Brian Cogan, que fue el mismo juez que castigó con dureza, con una cadena perpetua al Chapo Guzmán, un juez que además está acostumbrado a lidiar con las presiones del crimen organizado internacional. Así que muy probablemente pueda ser que uno de ellos, el Mayo Zambada, enfrenta un proceso en Nueva York y es probable que el hijo del Chapo Guzmán pueda enfrentar un proceso en alguna corte distinta, por ejemplo en California, donde tiene algunas cuentas pendientes. Pero yo creo, Carlos, que si el juicio del Chapo, los periodistas le apodamos el juicio del siglo, el juicio del Mayo Zambada, que sabemos que hace unas horas se declaró inocente de todos los cargos, podría ser el juicio del milenio. El juicio del milenio. Dicen, ¿no?, que muchos deberían estar temblando en México por lo que saben, pero pues ya lo sabremos con el tiempo, ¿no? Sí, sin duda, va a generar una expectativa, yo creo que incluso mayor a la que tuvo el juicio del Chapo, justamente por todo lo que sabía, porque el Chapo Guzmán, sabemos, era, digamos, la parte temperamental, el explosivo, el socio mucho más sanguinario, y el Mayo Zambada tenía esta personalidad de ser el hombre de los pactos, ¿no? El cerebral, el que conseguía los acuerdos, el que tejía las alianzas, digamos que en todo caso, digamos que el representante político, por llamarlo de algún modo, del cártel de Sinaloa era el Mayo, es el Mayo Zambada, y bueno, esperaremos seguramente qué tiene que decir, porque yo creo que en algún momento tendrá que negociar si va a querer pasar el resto de su vida en una prisión de máxima seguridad, en una celda en confinamiento solitario, como es el caso del Chapo, o si querrá buscar para sí mismo algún tipo de beneficio, un beneficio que solamente va a poder acceder si coopera, si habla, si cuenta lo que sabe y sin duda, si echa de cabeza a sus socios, muchos seguramente políticos en México. Gracias, como siempre, un gusto platicar contigo, Oscar. Un abrazo, Carlos, buena tarde. Hasta luego.